Periodistas Unidos presentan El Cartero llama a... Un espacio de libre conversación con los periodistas Roberto Mario Gax y Ernesto Olivares Perque, con un invitado sorpresa. Hoy es llamado por el cartero. Conversemos con él. ¿Qué tal, amigos? Una nueva versión de El Cartero llama a, esta vez con otro invitado de lujo. El protagonista de nuestra conversación de hoy tiene varios roles. Tengo que leer porque son muchos. Es periodista, escritor, dramaturgo, columnista, guionista, fotógrafo, profesor universitario, responsable de talleres literarios, responsable del fomento de la lectura infantil en Chile y en el Caribe. Eso lo va a explicar después. Es un hombre múltiple de las letras. Y aparte de eso es porteño. Ese es el mérito más grande, creo yo. Exactamente. Para los que somos porteños. Así es que antes de ser presentado, mi colega y amigo Roberto Mario Gax tiene algo que decir acerca de nuestro invitado. Por supuesto, hay mucho que decir de nuestro invitado, de nuestro amigo de tantos años, Marcelo Simonetti. Un muchacho que lo conocí en la tribuna del estadio, reporteando, los mismos clubes, de repente nos tocaba a él para el Mercurio y a mí para la Tercera comentar los mismos partidos, por ahí nos intercambiamos los minutos de los cambios, a qué hora fue el gol, qué viste tú, qué viste yo. Una relación muy rica desde muy temprano. Marcelo ha dejado el periodismo deportivo parcialmente, yo creo, ¿no? De eso uno no se puede desprender toda la vida, pero ha tenido una carrera pero espectacular dentro de la literatura. Yo diría que es como el comodín en la literatura: dramaturgia, novelista, guionista, eh, escritor, profesor en la literatura, ha hecho teatro, tiene grandes premios. Yo estaba leyendo el historial de Marcelo. Hay un premio que es muy importante, que es el concurso Centro de la Felguera, que él obtuvo muy jovencito con el Umbral en España. O sea, perdón, con ¿bien digo? Sí, el Umbral. Sí. Claro, después tiene otro que entregó la Municipalidad de Santiago el 2003, la Casa América, a la, ¿cómo se llama? La A la narrativa narrativa innovadora. innovadora, el 2005. El mejor libro de cuentos inéditos. Ya sé. Y un Son profesor, muchos. creo yo, que ha sido fundamental en la evolución de Marcelo, Juan Radical. Marcelo Simonetti, eres muy bienvenido al Cartero te llama. Muchas Buenos gracias, días. muchas gracias por la invitación, Roberto Mario, Olivero también. Muchas gracias por invitarme, por estar en esta casa de ustedes. Y contento pues, de conversar de lo... Amplíe la lectura en toda la gente. Hiciste un programa o un plan de trabajo para que los niños, las niñas, los adolescentes pudieran leer cuentos en las redes sociales. ¿Cómo es eso? Sí, mira, ese proyecto se llama Leo Lover. De hecho, Léolo. se puede encontrar en la red. Si tú pones www.leolover.cl, aparece ese proyecto. Es un proyecto de fomento lector orientado a los adolescentes, que tiene por finalidad tratar de traspasarle la pasión por los libros que tenemos los que somos lectores. Y en ese plan diseñamos con Manuel Tello una serie de cápsulas. La primera temporada fueron 12 cápsulas de 1 minuto y medio, 2 minutos, donde promocionamos un libro en el lenguaje de los adolescentes, con mucha ilustración, con un formato parecido al cómic, y en donde sobre el final, luego de mostrar una escena importante de ese libro, entregamos la recomendación de por qué deberían leer ese libro los adolescentes, de parte del autor y de parte de un lector o lectora que sea del mismo rango etario de los adolescentes a los que están llegando a estas cápsulas. Postulamos el año 2020 al fondo del libro, nos ganamos el fondo, hicimos ya la primera temporada, y ahora estamos trabajando en la segunda temporada, también con fondos del Fondo del Libro y la Lectura, en una temporada que va a estar orientada a lo que es la igualdad de género. Libros de chilenas, de autoras chilenas, que tocan de alguna manera la igualdad de género desde
María Luisa Bombal, hasta María José Navia, por mencionar a dos autoras. Y estamos recontentos con eso, porque queremos que los más chicos lean, ¿no? Creemos que el gran problema lector que tenemos es que no se trabaja bien en las primeras etapas de la infancia, y nuestra idea es poder impulsar a los jóvenes y a las jóvenes a leer el libro, a encontrarse, ¿no? Un libro es un mundo que uno puede habitar, y eso yo creo que no todos los adolescentes lo tienen claro. Y en la medida que lo descubran, creo que se van a pasar para el bando de los lectores, y ese es nuestro propósito con Manuel. Bueno, salvo excepciones, la literatura infantil era muy escasa en Chile hasta no hace mucho. ¿De qué manera tú has podido cambiar el switch de escritor de novelas para adultos, ¿cierto? O literatura para adultos, para escribir para niños, que a la vista salta absolutamente diferente? Claro, mira, bueno, comencé escribiendo cuentos para adultos, novelas para adultos, obviamente, y diría que miraba como por encima del hombro lo que es la literatura infantil. Hasta que un día yo hacía clases en la Finisterra, en la escuela de periodismo y en la escuela de literatura. Me encontré con Marco Antonio de la Parra en el campus central, y él me dijo: oye, hay un concurso de libros para niños, que es el Barco Vapor de la editorial SM. Yo en realidad no le presté mucha atención, pero cuando me dijo que el premio eran 5 millones, dije, vaya, allí puede haber algo. Y decidí escribir una historia. De hecho, él me dijo: mira, y escríbete algo de fútbol, porque eso siempre funciona. Ya, pues le hice caso a Marco Antonio, y escribí la historia de un adolescente de 13 años que tenía que conseguir a lo largo de la novela 3 cosas. Primero, aceptar al novio de su madre, que era madre soltera. Después tenía que se iba a enfrentar al amor por primera vez, y tenía que tratar de ser campeón con su equipo, Los Ángeles, Los Ángeles Rojos. Y en la escritura de esa novela, que mandé al concurso, encontré algo maravilloso, que es volver a ver la vida con los ojos de la infancia, lo que a los 40 y tantos en ese entonces uno agradecía, obviamente. Así que fue tan placentero ese viaje. No gané el premio, pero la editorial decidió publicar esa novela, que se llama Tito, una novela infantil, y a partir de ahí comencé a adentrarme en lo que es la literatura infantil, y es un camino que he llevado paralelo, a veces incluso dándole más dedicación a ese mundo, a la par con la escritura para adultos. Y es muy rico, porque uno va a colegio de pronto a hablar de sus libros y te encuentras con un feedback de lectores súper honestos, transparentes, como son los niños, y muchas veces te hacen ver cosas que tú no habías visto al momento de escribir los libros. Entonces, es algo que yo agradezco, haber abierto esa puerta y entrar en ese mundo. Obviamente, claro, tal como dice, hay un cambio de switch a la hora de escribir para niños, porque es más responsabilidad. Yo trato de trabajar más el lenguaje poético, porque la poesía es algo que entienden muy bien los niños. Cuando vamos creciendo, vamos tomando cierta distancia de la poesía, pero los niños y los adolescentes lo entienden muy bien. Así que efectivamente hay como un cambio de marcha a la hora de escribir para niños. Y tiene la gracia de que es un trabajo más colectivo. Cuando uno escribe para adultos, es un trabajo solitario, pero cuando escribes para niños, sobre todo lo que son los álbumes ilustrados, que yo tengo varios, está el mundo del escritor, pero también está el mundo del ilustrador. Y en esa fusión surge algo nuevo. Yo siempre que escribo textos que van a ser ilustrados, pienso: seguramente acá el ilustrador va a hacer tal cosa, acá va a hacer tal otra. Lo bueno es que nunca la chunto, porque la cabeza del ilustrador es tan potente, es tan extraordinaria, que asoman cosas que tú no habías previsto. Ese Tito fue traducido al inglés. Tito fue traducido, sí, y de hecho eso tiene que ver con lo del Caribe que tú mencionabas, porque Tito fue traducido al inglés, lo tradujo una editorial que tiene asiento en Jamaica y República Dominicana, y me tocó ir para allá a presentar el libro, que también fue una experiencia muy, muy bonita, digamos, muy, muy linda, porque son realidades tan distintas a las chilenas, y ver cómo esa historia, que estaba pensado más en el mundo local, en lo que es Chile,
funcionaba de la misma manera allá, fue una experiencia bien enriquecedora. También tiene, Marcelo, el programa Tilde, que también estás trabajando ahí precisamente por tener una mejor reacción, una mejor escritura, y estás trabajando con los autores y las autoras, o sea, esto es transversal, los niños, las niñas, como decíamos, los adolescentes, y también para los grandes que Sí, tienen que manifestarse a través de la literatura en este tipo de quehaceres. claro, lo que pasa es que hay tan poco espacio en nuestro país para lo que es el mundo cultural en general y más todavía el mundo literario, que se me ocurrió esta posibilidad de entrar también en otro mundo que es bien interesante, que es un poco lo que están haciendo ustedes también, ¿no? El mundo del podcast, ¿no? Y en esa vena se me ocurrió, digamos, bueno, tampoco una gran ocurrencia, pero decidí hacer entrevistas a autores y autoras de distintos lugares del mundo, como una forma de conocer la cocina literaria. A mí me interesa mucho lo que son los procesos creativos en general, y los procesos creativos de los escritores, obviamente, también. Y así ya hice una primera temporada de 10 capítulos con Tilde, entrevistando a autores de toda Latinoamérica. Y ahora comenzamos la segunda temporada con autores bien potentes como las colombianas Laura Restrepo, que es premio Alfaguara, Piedad Bonet, también otra escritora colombiana, eh, está también María José Navia, en fin, una serie de conversaciones con escritores que yo siento que hay una sed por saber más de literatura en algunos círculos y esas entrevistas creo que ayudan a paliar ese déficit, ¿no? A mí también me sirven porque voy conociendo los procesos escriturales de otros escritores y eso a mí no solo me gusta, sino que también me nutro de ello. Y quiero destacar dos Ha cosas. tenido retorno esto. Sí, quiero destacar dos cosas. Una es que Tito fue utilizado como una forma de fomentar la lectura en la zona caribeña, ¿no? Eso es importante. O sea, fue parte de un programa de fomento de la lectura infantil. Exacto, exacto. De hecho, se interesó precisamente el editor que es Jan Randall, se interesó en el libro precisamente porque era una forma de llegar a la población más juvenil o infantil con una historia que lo iba a conectar por el lado del fútbol, porque en el Caribe, más allá de que los resultados en términos de selecciones no sean tan potentes, el fútbol es súper importante en países como Jamaica y República Dominicana. Así que efectivamente ese libro se utilizó o se utiliza en algunas escuelas del Caribe, digamos, como fomento lector. Oiga, Marcelo, eh, yo estaba haciendo un recorrido de tu biografía, digamos, no tan solo eh, como escritor, ¿no? Eh, pero esto en ti venía desde muy joven, o sea, tú no saltaste del periodismo como quien dijera a la literatura, porque tú ya en el colegio, tú ya habías escrito 2 obras de teatro. Estamos hablando de un muchacho que tenía en ese tiempo seguro 15, 16 años, porque tú cursabas edad media. Claro, yo en rigor partí escribiendo cuando estaba en octavo básico. Yo soy de Valparaíso, estudié... Pero no eh, guanderino, ¿ah? no, es igual, a esta altura soy... Mira, tengo como una carrera como hincha bien poco ortodoxa, porque al igual que Oliveto, yo partí siendo hincha de Everton. Pues yo nací, digamos, con el Everton del 76. Entonces mi papá me llevaba a los a los hexagonales que se hacían en el Estadio Sausalito, y digamos que una de las primeras camisetas que vi fue la del Everton, y cuando Everton hace esa campaña maravillosa, el 76, con un equipo de lujo, yo iba al estadio y obviamente me hice hincha del Everton, digamos, lo seguí. Pero a pesar de eso, y de ese como primer amor, cuando me vine a trabajar a Santiago y entré al Mercurio, me asignaron la Universidad de Chile. Y estuve cerca de, no sé, 8 años cubriendo a la U. Y también me tocó una etapa dorada de la U, en los 90, con
no sé, los equipos de Valencia, Rodríguez, la Brujaredes, me tocó vivir toda esa época y obviamente en el contacto cotidiano uno va desarrollando afectos, pues, y me hice, digamos, de alguna manera, no sé si hincha, pero seguía la U y con mucho interés y con alegría de sus triunfos. Y ahora en la última etapa, y ahí ya viene lo paradójico, mi ciudad es Valparaíso, no es Viña, tengo algunos familiares que son muy wanderinos, y en esta última etapa estoy más cerca de Wander que de Everton. Por una cuestión más de cariño hacia el terruño, digamos, hacia el puerto. Varios amores, Bueno, ¿ah? no Que es, me perdonen los villamarinos. no es pecado ser porteño y no ser guanderino. De hecho, el Everton nació en Valparaíso, Ah, sí, mira, en el Cerro Alegre. mira. Así es que no es pecado. Yo, bueno, yo soy Oye, porteño y soy evertoniano. hay algo que descubrí hace poco respecto de Everton. Que el himno de Everton, el Ever Forever, hay una versión, o creo que la primera versión fue grabada por el vocalista de Congreso, el Pancho Sasso, no sé si tú sabías. Esa, el Forever en el corazón. En realidad ese no es el himno Esa. oficial, ¿ah? Ah, no, mira, ya, yo pensé No, el que... himno oficial es otro, que por ahí se encuentra en YouTube. Ese fue una canción que inventaron en el 76 los hermanos González del Grupo Congreso para Ah, por eso, atraer a ya. la gente. Claro. Perfecto, ya. Ok. De ahí viene entonces, ya. Yo no sabía esa parte de la historia. Pensé que era el himno de Everton, mira. Oye, bueno, Marcel, te preguntaba que ya en el colegio estabas escribiendo. Sí, sí, mira, la primera cosa que escribí fue para un festival del mar. En los colegios de Valparaíso se celebraba el Festival del Mar, era como un hito importante dentro del año. Y me acuerdo que me decidí a escribir algo no sé por qué en realidad. Y era una historia de dos peces que se iban de vacaciones en un verano, una cosa así. Y para sorpresa mía, el cuento le gustó a la profesora de lenguaje y terminó ganando el concurso del colegio. Y a partir de ahí sentí que había algo interesante en la posibilidad de crear historias que no existían, ¿no? Como proyectar tu imaginación en un texto escrito. Y a partir de ahí seguí escribiendo. Me había olvidado de las obras de teatro, efectivamente. Hice 2 obras de teatro en el colegio. Claro. Exactamente, mira, me había olvidado ese detalle. Incluso cuando estaba en segundo medio, hice un concurso de poesía en la quinta región, y yo le hice una oda, cosas que uno hace cuando niño, ¿no? Una oda a Arturo Prat. Y esa oda a Arturo Prat remató segunda en este concurso regional de poesía. Así que obviamente ahí en el colegio se sembraron las primeras semillas, digamos, de aquello a lo que estoy dedicado ahora. En el Seminario San Rafael, ¿no? Así Una vez es. jugué en la cancha pequeña que tenían ahí, en el Seminario San Rafael, una cancha de tierra, antes del 66, antes de que tú entraras ahí. Sí, pues ahí donde hay unos árboles gigantescos, Claro, en algo el así. cuerpo central o la que Una cancha está. más chica, era Ya. como de futbolito. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Llama la atención tu versatilidad para abarcar distintos géneros, Marcelo, distintos estilos literarios. Es como, eso nos recuerda un poco a nuestro querido amigo común, ya fallecido, Gay Hernández, ¿no? José Gay Sí, Hernández, Pepe Gay, el Pepe claro. Gay, gran amigo, que también tenía esa versatilidad, era dibujante, caricaturista, escritor, periodista. Eh, ¿Cómo nace esta variedad, el manejar tantos estilos? ¿Y cómo te manejas? ¿Se puede? ¿Cuesta mucho? Mira, yo en realidad cuando me dicen qué es lo que eres tú, escritor, dramaturgo, periodista, yo digo que me gusta contar historias. ¿M? Y en ese plan esas historias las cuento para el periodismo, para el teatro, la puedo contar en una novela, en un libro de cuento infantil, ¿no? Eh, y no, bueno, no es fácil, pero a mí me gusta hacer cosas distintas. Soy bien, en ese sentido, medio entre promiscuo y disperso. Y cuando me aburro a veces de escribir novela, trabajo un cuento o me meto en lo que es la dramaturgia.
cada disciplina tiene ¿cómo decirlo? Como un modo de escribir, ¿no? Uno no puede escribir una obra de teatro como si escribiera una novela, ¿no? O uno no puede escribir un libro para niños como si estuviera escribiendo dramaturgia. Entonces, cada una tiene sus reglas. No es fácil, pero a mí me divierte mucho saltar de un género a otro, y me gusta, digamos. Además que te va desafiando, ¿no? No es que yo conozca, digamos, todas las reglas de la escritura o de la literatura y por eso salto a otra cosa, sino que en general soy curioso, soy muy curioso creativamente, y en ese plan me gusta explorar territorios que no conozco en profundidad. De hecho, ahora tomé, digamos, un curso de fotografía con un fotógrafo argentino, que otra de las cosas que me gusta mucho hacer, ¿no? Hacer retratos fundamentalmente. Usted en Instagram tiene una gran cantidad de fotografías del puerto, de lugares maravillosos, sus calles llenas de graffiti, construcciones. eh, Disfrutas con la fotografía. Yo la veo siempre, Marcelo, y veo también mucho que la fotografía que usa las aves, que Sí. también parece que tienen los gatos, que parece que también son de tu devoción, de tu gusto. Sí, tengo un particular afecto por los gatos, aunque nunca he tenido uno. Nunca he tenido uno. Eh, Pero en la claro, portada el de tu libro germen. hay varios, ¿no? Sí, es que hay un libro de cuentos, o sea, un libro infantil que quiero mucho, que se llama El secreto de los gatos, y que es una historia que está inspirada en el poeta Jorge Tellier. Jorge Tellier era muy amante de los gatos, ¿no? Y en esa historia que escribí para los niños, está Tellier, digamos, que le susurra poemas a los gatos, y los gatos enloquecen con los poemas de Tellier, ¿no? Y luego lo van a buscar, ¿no? Y no lo encuentran. Eh, bueno, no voy a decir el final, pero eso es un poco la temática de ese libro en particular, El secreto de los gatos, eh, que está bellamente ilustrado por Leonor Pérez, una gran ilustradora, y que yo creo que ahí está graficado cuánto quiero los gatos, a pesar de no haber tenido nunca uno. ¿Mm? Y no tengo uno porque a mi mujer no le gustan los gatos, entonces son los gatos o ella, ¿no? Así que hasta ahora me quedo con ella. Quién sabe más adelante, no sabemos. Oye, Marcelo, hay otra cosa que es digno de destacarlo. Valparaíso es una fuente inspiradora en tus textos, en tus obras. Por ejemplo, en los dibujos de Hiroshima. Tú como que partes con Valparaíso para llegar a Japón. Así es, así es. Mira, es cierto, digamos, inspiración, es un territorio que me inspira en general. Yo dejé Valparaíso a los 16 años, me vine a estudiar a Santiago, y desde entonces no he vuelto a vivir allá. Pero siempre voy a ver a mis viejos, o voy de paseo a la ciudad. Eh, y me gusta mucho porque, ¿sabes qué? Encuentro que, a diferencia de otras ciudades de Chile, por ahí hay otras que lo tienen, pero me parece que ese sentido de heterogeneidad o de mezcla, para ser más preciso, esa mezcla social que hay en Valparaíso, uno no la encuentra en otros lugares de Chile, o no la encuentra de manera tan evidente. Y eso me gusta del puerto, más allá de que es el paisaje en el que yo crecí. Creo que esa mezcla social, que quizás no hace tanta falta en otros lados, Santiago es una ciudad súper segregada, esa mezcla, esa interacción que hay en el puerto, creo que es un valor importante que tiene la ciudad, y que yo celebro y admiro. Y en ese plan, digamos, el amor por Valparaíso tiene que ver con eso, tiene que ver también con cómo se fue construyendo la ciudad, el hecho de que se levantara del suelo después de un terremoto como el de 1906. eh, Me encanta perderme en las calles de Valparaíso. Hoy día está algo venido a menos, o bastante venido a menos. Bastante. Eh, Creo que ahí ha habido una ceguera de parte de las autoridades, no solo hablo de las actuales autoridades, sino que en general, yo creo que desde hace, no sé, 30 o 40 años a la fecha, eh,
bueno, en muchas ciudades se perdió el sentido estético o el sentido de conseguir una ciudad como un lugar para congregar a los ciudadanos, a los habitantes, para dar espacio a un desarrollo inmobiliario brutal y salvaje que ha venido a mermar nuestra calidad de vida en general. Uno va a, no sé, se va para el lado de Reñaca, por ejemplo, y ves todo ese muro de edificios que se han comido las dunas, y a mí me da una pena tremenda, ¿no? Lo mismo es lo que pasa en Valparaíso. Yo he revisado, estoy adscrito a un grupo en Facebook de fotografías porteñas antiguas, y tú miras lo que era Valparaíso hace 50, 60 años y te mueres, pues es una cosa maravillosa. Y hoy día que esté un poco abandonado, diría yo, me da Está una pena muy, inmensa, ¿no? está muy deteriorado, Marcelo, sobre todo el centro cívico de Valparaíso, que era lo tradicional, que era el gran eje del turismo porteño. Exacto, exacto. Aún así, a mí me sigue gustando Valparaíso, más allá de cómo está, pero siento que pudiendo ser una de las capitales turísticas más atractivas de Sudamérica, ha ido quedando un poquito en el abandono, y eso me da pena, digamos, porque en el corazón de los porteños creo que imaginamos o merecemos una ciudad distinta a la que hoy día existe, ¿no? Algo diferente. Más preocupación, digamos, más cuidado también de la misma gente respecto de nuestra ciudad, nuestras calles. Antes de que termine la primera parte de esta conversación, Roberto Mario tiene una sorpresa para ti, Marcelo. A ver, Anúnciala, Roberto Mario. Un amigo suyo le mandó un saludo, un mensaje y tiene una interrogante para usted. Un amigo, compañero de trabajo, de estudio, etcétera. A ver si se escucha bien. La presente. vamos a ver. Marcelo Simonetti, Marcello, Salomón Salometti, un gran amigo, compañero de muchas vicisitudes en la universidad, en el trabajo, por años en el diario El Mercurio, en las canchas, porque es un gran jugador de fútbol Simonetti, un gran delantero, veloz, inteligente, que define muy bien. Y hoy se ha convertido en uno de los mejores escritores de nuestro país. Es un privilegio poder haber compartido seguramente los mejores años de nuestra vida en el Campo Oriente, por las calles y bares, por las canchas de Santiago y también en las oficinas del Mercurio y en las canchas del Mercurio donde muchas veces jugamos. Marcelo Simonetti, Marcello, Salomón Salometti. ¿Le puedes explicar a la gente qué es ese verdadero milagro? ¿Qué es esa joya de la historia futbolística de la Universidad Católica que se llama el limón mecánico? Ah, El limón mecánico. el limón mecánico, claro, buena sorpresa. Y gracias, le damos los saludos a Felipe Bianchi, gran compañero de la universidad y gran periodista deportivo y de otras ligas también. Claro, pues el Limón Mecánico fue un equipo de fútbol de la generación del año, que ingresamos el año 84, un equipo de baby fútbol que integraban entre otros Luis Brel al arco, Juan Pablo Rojas, estaba Felipe Bianchi, Alberto Cuense, David Abuadba, y estaba yo también, y por ahí se me escapan algunos suplentes, ¿no? Un equipo que marcó historia en la escuela de periodismo, que emulaba o trataba de emular lo que era la naranja mecánica, ¿ah? Por eso el limón mecánico, teníamos una camiseta a franjas blanca y amarilla, y sí, yo diría que marcamos historia, incluso Iván Valenzuela, que también era compañero de la generación con Felipe, hoy día conductor de noticias, ¿no es cierto? Hizo un himno del limón mecánico. Hizo un himno del limón mecánico que está inspirada en la música de un grupo argentino que se llama Los Twist.
Y ganamos, bueno, gran cantidad de campeonatos en la escuela, incluso desbancamos al equipo de Harold Maynicol, que era el campeón vigente cuando nosotros entramos. No, y hay muy lindos recuerdos de esa época en Campo Oriental. Qué bueno. Así que me decían que el camino estaba por el periodismo, por el fútbol, Marcelo, Sí, que eras muy buen delantero y que pudiste haber ido a buscar suerte en el fútbol también, ¿ah? no, de hecho fui a buscar suerte con mi hermano Jorge, que es 2 años menor que yo y que es muy buen defensa. Y cuando teníamos 12 y 10 años, fuimos a probarnos al Everton, al Estadio Sausalito, convencidos de que ahí iba a iniciar nuestra carrera futbolística. Me acuerdo que llegamos y había, no sé, 1000 niños. ¿Ah? Así que se armaron equipos, cada equipo jugaba 5 minutos, y yo Qué en esos 5 buena. minutos no toqué la pelota. No toqué la pelota, así que hasta ahí no me llegó mi carrera futbolística. Y mi hermano, que era un defensa, la única jugada que tuvo fue perseguir a un veloz puntero que se le iba, bueno, finalmente se le fue, le lanzó un guadañazo a mi hermano, no le pegó, terminó revolcándose en el suelo, fruto de su acción temeraria, y nuestra carrera como futbolista profesional llegó hasta ahí nomás. Así que, pero me hubiera gustado ser futbolista. Yo, de hecho, soñaba con eso, digamos, ser futbolista cuando era un niño. Claro. Bueno, hay que consolarse porque el Pato Yáñez también se fue a probar al Everton y no quedó. Jorge Aravena se fue a probar a Colo-Colo, me parece, y tampoco quedó. Lo Sí, desecharon, así que no es el único que le ha pasado, Marcelo. No es el único, bien. Me alegro entonces, me alegro. Pero hemos seguido jugando hasta hace no mucho, digamos, siempre desbordando por las puntas ahí como puntero. Ambidiestro, además. Eso, exacto. Sí, eh, Marcelo, tú recientemente acabas de lanzar una nueva producción, un nuevo trabajo en la sala Andrés Bello de la Universidad de Valparaíso, Redman. Sí, Redman, tengo una duda, te la pregunto porque el nombre me suena a un rapero sí, hay un rapero estadounidense estadounidense. del año 90 y tanto que fue muy famoso. Creo que fue el primer rapero que hubo. No lo tengo tan claro, No he leído el libro, sí, lo confieso. sí, no lo tengo tan, o sea, no conozco a Redman, lo conocí después que le puse el título a la novela, Ah, pero no tiene nada que ver con el perfecto. rapero norteamericano. Para Ya. nada. No, esta es una historia eh, que narra la vivencia de un periodista que trabaja en una revista Papel Cuché y que en el fragor del reporteo conoce una realidad muy distinta a la glamorosa y frívola vida de la revista, que tiene que ver con lo que hace un grupo de profesores de escuelas vulnerables de la periferia de Santiago, ¿no? Y el choque entre esos dos mundos da paso a la historia. Perfecto. Y ahí hay algo de Ernesto, vamos biográfico, al... porque yo trabajé en la revista Cara, estuve en la revista El Sábado también, entonces me nutrí de ahí para construir ese mundo de la redacción. ese fue su paso, el Mercurio, la revista Caras, después Informe el especial. sábado también me parece. Claro, claro, mira, yo partí haciendo una práctica en La Estrella de Valparaíso. Ya. De hecho, me tocó un episodio terrible que fue el accidente de Queronquia. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 85, si no me equivoco, 2 trenes que chocan de frente, hubo cerca de 70 muertos, Sí. y a mí me tocó llegar al lugar de los hechos casi a la par que bomberos. Entonces vi Ah, de todo ahí, o sea, el horror mismo. Y a mí me mandaron, yo estaba haciendo la práctica, me mandaron porque pensaban que era el descarrilamiento de un automotor, de una automotora, o sea, perdón, no, de un automotor. Y fuimos pensando que era eso nada más. Y a medida que íbamos acercándonos al lugar, que esto fue en Peña Blanca, las informaciones o fuimos dándonos cuenta del calibre de la tragedia, que como te digo fue bien dramático. Recuerdo que esa... Marcelo, y esa primera experiencia fue dramática, ¿no? Ese Sí, tren que chocaron ahí de frente cerca de Peña Blanca.
Sí, no, fue bien, como te digo, o sea, dramática por lo que pasó. Yo tenía 19 o 20 años, yo creo, cuando ocurrió esto. Yo estaba, como te decía, haciendo práctica en La Estrella y, y me acuerdo que esa tarde-noche, porque el accidente fue cerca de las 20 horas, estaba Juan Pablo Ernst, Sí. que era otro practicante de la Chile, y estaba yo. Y me acuerdo que me dijeron, oye, ¿quién necesitamos que alguien vaya? Y Juan Pablo parece que tenía que hacer algo y dije, bueno, ya yo voy. Y fuimos pensando que era, como te decía, el descarrilamiento de un automotor. Pero a medida que fuimos avanzando, como que eh, por bomberos nos dimos cuenta que la cosa era un poquito más grave. Nunca pensamos de la dimensión que fue el accidente, porque como te decía, fueron dos trenes que chocaron de frente. De hecho, tengo la imagen, ¿no? Los primeros carros como que se enroscaron, bueno, bien terrible, o sea, había de todo ahí, porque llegamos junto con bomberos. Y, y fue tal la adrenalina para un estudiante en práctica frente a un hecho, una tragedia de una magnitud eh, impresionante, que, que me costó asimilar lo que había sido eso. O sea, era tal insisto, la adrenalina por cubrir la noticia, recabar todos los datos, tratar de poder después reconstruir ese relato, que, que yo creo que nunca lo procesé del todo eso, ¿no? Como un hecho duro, digamos, para la biografía propia. Me acuerdo que terminé, como te decía, no dormí esa noche reporteando. Después nos fuimos al hospital Van Buren a ver el tema de las víctimas, los heridos, quién habían muerto. Y recuerdo haber llegado tipo 5 de la mañana a la redacción de La Estrella y comenzar a escribir y no haberme levantado el asiento hasta las 10, 11, que ya me fui a la casa, ¿no? Me acuerdo que esa edición del diario La Estrella, que igual era un poco sensacionalista, ¿no? Fue un diario que fue en exclusiva dedicado a la tragedia de Querón, que es una portada doble página, todas las páginas del diario hablando de la tragedia, entrevistamos a la testigos, gente que iba en el tren, en fin. Fue tal nuestro entusiasmo que el editor se equivocó en el recuento de fallecidos y terminamos, me acuerdo, en la portada con más fallecidos de los que efectivamente eran, así que después tuvimos que retractarnos. Pero esa fue mi primera experiencia así fuerte. Estuve en La Estrella, después entré al Mercurio, me acuerdo, para los Juegos Odesur del 86, necesitaban refuerzos. Fui yo como refuerzo junto con Harold May Nichols, que en ese entonces éramos estudiantes de la Escuela de Periodismo, y después de eso nos ofrecieron quedarnos. Yo dije que sí, Harold dijo que no, y ahí estuve en deporte largo tiempo, hasta el 98, después del Mundial, me tocó ir a Francia, y luego de eso pasé a la revista El Sábado, que estaba con su equipo fundacional tratando de armar la revista. Estuve ahí cerca hasta el 2003, 2004, me fui a TVN a cargo del área de reportajes. Ahí estuve un año y medio, un año yo creo. Fue bien complejo ese paso porque hubo una lucha interna entre los antiguos periodistas de televisión y la Eso gente fue que en el llegó en ese informe entonces. especial, ¿no? Tenía a cargo el informe especial y el Vía 2000. Y yo llegué en una oleada que vino del mundo de las revistas. Verónica López se fue a cargo como directora, sí, creo que era directora o jefa de prensa, no me acuerdo bien. Y ella llevó un lote de colaboradores suyos de las revistas, lo que generó una pugna interna, porque obviamente, yo creo que con justa razón nos veían como bichos raros que no sabíamos nada de televisión. Y hasta cierto punto era verdad. Y en ese Era trance... ¿Sería la Gema Contreras o no? No, estaba la Verónica López, me acuerdo que llegamos, la Cheña Camus, Ya. llegó en esa fecha, llegó la Marces Canterbury, eh, bueno, llegamos como 5 o 6 periodistas para hacernos cargo de cierta jefatura o áreas claves. Y eso significó una suerte de guerra fratricida ahí, digamos, entre los periodistas de televisión y nosotros. Eh, claro, que terminaron ganando ellos, porque todo el equipo, digamos, salvo la Cheña acá, que se mantuvo, terminó yéndose al año y medio, 2 años.
Y de ahí llegué a la revista Caras y ya desde el 2009-2010 que trabajo como freelance para distintos medios. Eso es un poco el recorrido. Buen recorrido, eh, buen sí, recorrido. Tú dijiste alguna vez en alguna entrevista que los escritores antes de ser escritores eran lectores. sí, Y, y también reconociste que tu primera lectura de niño fue la revista Barrabás. absolutamente. Provengo de un hogar que no tenía una gran biblioteca. Mis padres no eran buenos lectores. De hecho, en la biblioteca, la esmirreada biblioteca que teníamos, había una enciclopedia Salvat, me acuerdo, y estaban los 5 o 6 tomos de La Viuda al Séptimo de Línea, empastados así, preciosos. Pero eran libros intimidantes por su extensión para un niño de 8 o 10 años. Entonces, mi primera lectura o mi cercanía con la lectura tiene que ver con la revista Barrabás que mi padre me llevaba a casa y que a mí me encantaba, me las devoraba apenas llegaba, ¿no? Y de hecho, bueno, parte de mi interés por ser futbolista nace un poco también de la lectura de esa revista y la afición lectora también diría que nació en ese entonces, ¿no? Y se fue desarrollando a lo largo del tiempo, pero la revista Barrabás o la revista Estadio también me gustaba mucho. De hecho, había otra cosa que leía, mira, dos cosas que son bien freak, pero me gustaba ver la tabla de posiciones que aparecía en los diarios que venía con dibujo, ilustraciones, no sé si ustedes se acuerdan, Sí, claro, el Piduco, ¿ah? claro que sí, pues. Exacto, eso me gustaba. Y lo otro que me gustaba leer, cosas raras, las carreras de caballo del Sporting o del hipódromo traían como un resumen de la carrera al final. Y a mí me gustaba leer eso, no sé por qué, pero me parecía interesante. Todos esos elementos tan poco ortodoxos me fueron formando como lector. Marcelo, yo una vez leí que usted dijo que para darse cuenta si podías llegar a ser un buen lector, tuvo que descubrir primero, saber si era de aquellos que leían para evadirse del mundo real y luego o ser un lector de aquellos que buscan su mundo, digamos, como para identificarse y para encontrarse. Eso a mí Sí, me quedó grabado, Marcelo. Y tú te fuiste por este otro lado, por el lado de leer para saber mi mundo, por dónde voy, qué estoy, qué es lo que quiero, qué pretendo. Es la sí. manera exacta de poder definirse uno como o soy lector para evadirme o soy lector para seguir siendo lector. Yo creo que son dos categorías de lectores, ¿ah? De hecho, esa frase es de Borges. Borges decía que había dos tipos de lectores, unos que leían para irse a la realidad y otros que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. A mí me pasó que cuando niño, más allá de estas aproximaciones con Barrabases y otro tipo de textos, yo no era un gran lector. De hecho, cuando había control de lectura, yo muchas veces, más que leer el libro, lo que leía eran unos resúmenes que venían con el Icarito. No sé si ustedes se acuerdan. El Sí, Icarito claro. traía, no sé, el Quijote, ¿no es cierto?, resumido en 10 páginas, 20 páginas. Me acuerdo que eran desplegables y uno armaba el librito después. Pero cuando escuché esa frase de Borges, me llamó la atención porque dije, ¿cómo es eso que uno lee para encontrar el mundo al que pertenece? Y no entendí la frase hasta que leí un libro en el que me di cuenta que a los personajes que habitaban esa historia les pasaba lo mismo que me pasaba a mí, o se hacían las mismas preguntas, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, comencé a darme cuenta que uno podía evitar los libros, ¿no? Que abrir un libro era como entrar en la casa de unos amigos y saber qué les pasaba, escuchar las cosas que tenían por contarme. Y desde entonces, desde que comencé a entender la lectura como un territorio que uno puede habitar, eh, cambió mi perspectiva de lo que era la lectura de los libros en general, ¿no? Y desde ahí yo creo que ya comencé a ser un lector más consciente y un lector mucho más prolífico en términos de la cantidad de libros que leía. Eh, Marcelo, tú tenías un gran futuro en el Mercurio. Podías haber hecho una carrera larga en el Mercurio, haber jubilado con tu reloj de oro, ¿no es cierto? Pero te fuiste a la literatura. Yo tengo un tío que falleció que decía que el periodismo es la muerte del escritor. Yo no estoy muy de acuerdo con él, pero ¿qué opinas tú al respecto?
Mira, una de las cosas por las que me fui al Mercurio fue porque la grabación. Ahora sí. Una de las cosas por las que me fui al diario o de la sección bueno, no, del diario en realidad, es porque sentía que estaba haciendo más de lo mismo y que necesitaba hacer otras cosas, ¿no? Entonces, desde esa lógica, la frase de tu tío, yo le encuentro cierto sentido. ¿En qué medida? En que a veces el trabajo periodístico, sin que lo sea derechamente, se transforma en algo rutinario, ¿no? Vamos como repitiendo la misma fórmula. Y eso me pasaba mucho en el periodismo deportivo, que a veces me tocaba, o no a veces, siempre nos tocaba ir a reportear los entrenamientos, y lo que decían los futbolistas era todas las semanas lo mismo, ¿no? Había una cantidad de frases hechas que se repetían y que uno tenía que reproducir a partir de lo que escribía en el diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cierta medida el oficio periodista, que es un oficio maravilloso, a veces puede transformarse en una situación rutinaria y que por ahí, pensando en lo que es el desarrollo de un escritor, podría ser un poco, no sé si la muerte de un escritor, pero te podría achatar en términos de la mirada de mundo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno escribe periodismo, o en mi caso, siento que escribo en un territorio que está demarcado por márgenes bien claros, ¿no? En cambio, escribir literatura es como escribir en una pampa, en un desierto, digamos. No hay fronteras para las posibilidades escriturales e inventivas. Yo siempre me acuerdo esto de que se decía como chiste, ¿no es cierto? Que la verdad no arruine una buena historia, decían. Obviamente un chiste, un sacrilegio para un periodista decir eso. Pero esa frase se hace carne, digamos, en la literatura. Uno precisamente no tiene que apegarse a la verdad o a la realidad, más que a la verdad en realidad, a la realidad, para poder desarrollar una historia. Y eso es lo que me gusta, digamos, de lo que es la literatura, a diferencia del periodismo, que tú tienes un campo inmenso, digamos, para hacer lo que quieras. Pero son dos amores con los que convivo hasta el día de hoy, ¿no? El periodismo y la literatura. En general, como te decía, me gustan las buenas historias, trato de buscar esas buenas historias, ya sea en la ficción como en la no ficción. Marcelo, en tu trayectoria literaria, hay un hombre que aparentemente, porque me aparece en muchas partes, leyendo y buscando y queriendo saber más de ti, que es Juan Radrigán. Con Juan Radrigán parece que hay como una relación muy estrecha contigo, porque, por ejemplo, el año 2005, de, de dos obras que tú hiciste para teatro, él se encantó con La Gran Noche, que es una historia basada en el alcalde de Conchalí, de René de la Vega, creo. Claro, antes de que fuera ¿Ya? alcalde, sí, antes de Y que fuera alcalde. resulta que a tal grado es el éxito de ese trabajo tuyo que lo llevaron a las tablas al Teatro Mori y ahí Sí. la trabajó, bueno, ni más ni menos quien es el actor uno de Chile hoy día, que es Benjamín Vicuña, con la Paula Bravo. Y creo que esa debe ser una de las grandes cosas que tú has hecho dentro de la dramaturgia. Sí, eso fue bien bonito porque eh, yo conocí a Flavia Radrigán, la hija de Juan, y ella nos invitó a un taller con Juan Radrigán, porque el gran dramaturgo de la historia de Chile. Y si bien yo no soy, hay otros dramaturgos que son mucho más cercanos, que fueron mucho más cercanos a Juan, sí establecimos una relación bien particular porque en ese taller yo he escribido dos obras de teatro que a Juan le gustaron mucho. Uno era La Gran Noche, tal como tú dices, Roberto Mario, que es la historia de René de la Vega cuando era cantante. ¿Te acuerdas que René de la Vega, antes de ser alcalde, hizo una carrera a pulso, básicamente con la ayuda de su familia? Me acuerdo que su madre le hacía las chaquetas, le cosía los botones, su hermana eran como las promotoras, en fin. Y a mí siempre me llamó la atención ese personaje. Y ahí escribí una historia en donde un personaje parecido a René de la Vega hacía su primer concierto, ¿m?
y a ese concierto llegaba solo una persona. Es un poco la historia de La Gran Noche. Ese texto que yo escribí en ese taller de Juan Radrigán, lo tomó la Pali García, la actriz, ¿no es cierto?, y directora de teatro, ganadora del Oso de Plata en Berlín, como actriz. Lo tomó y se lo presentó a Benjamín Vicuña, a él le gustó, y efectivamente montamos esa obra que se llamó La Gran Noche, que tuvo mucho público. Y luego de eso, yo dejé de hacer dramaturgia, estaba abocado a otras cosas, pero es otro texto que quedó dando vueltas, que se llama La leyenda de Peter von Hales. Y Juan Radrigán, después de 4 o 5 años, me llamó un día, me dijo, oye, ¿sabéis qué? Este texto está muy bueno, yo cada vez que lo leo me muero de la risa, y tengo a un director, ya un actor, para que lo monten. Y nos citó a los tres, que a Francisco Albornoz como director y Miguel Ángel Acevedo como actor, para darle curso a esta obra y que se montara. Así que montamos La leyenda de Peter von Hales, con Miguel Ángel Acevedo en la actuación y Francisco Albornoz en la dirección, y a partir de ahí surgió una relación con la compañía Silencio Colectivo, que es donde está Miguel Ángel Acevedo, y hemos seguido trabajando, haciendo cosas juntas, más que vinculado al mundo comercial, al mundo más poblacional. Hacemos obras y las montamos en lugares no tradicionales. Peter González era un chanta. ¿Cómo? Era un chanta que vendía felicidad. Sí, era un chanta, pero... Sí, no, era un chanta, pero dentro de su chanterío tenía algo encantador, ¿no? De hecho, él creía, digamos, que efectivamente vendía tónicos de la felicidad. Marcelo, con el fútbol. En el fútbol se habla de jugar sin balón y con balón. Y es muy importante, aparentemente, de repente, saber jugar sin el balón. En la literatura se puede trabajar frente al computador y lejos de él también, como en La hamaca de Hemingway, que alguna vez usted mencionó en una entrevista. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la parte más importante de la escritura de una novela o de un cuento es la que se hace sin el computador al frente, ¿no? Yo hablo siempre de que uno debiera ser capaz de llevarse la historia puesta encima, digamos, antes de escribirla. Y poder visualizarla en su cabeza, o preguntarse cosas, ¿no?, en su cabeza. A mí me pasa que muchas veces voy desarrollando historia y de pronto me encuentro con que esa historia no avanza, que hay un muro insalvable, ¿no? Y me llevo puesta la historia en la cabeza, y cuando estoy en la cola del supermercado pienso en la historia, o cuando voy a lo mejor viajando en metro también pienso en ella. Y de pronto, cuando menos te lo piensas, aparece la solución para resolver ese conflicto creativo. Entonces, tal como decía Ernesto, yo creo que cuando uno es escritor, no solo es escritor frente al computador, sino que está constantemente pensando en las historias que está desarrollando. O está con la mirada alerta para descubrir historias que te ofrece la realidad. Yo siempre me acuerdo de una escena, iba caminando por el Parque Inés de Suárez, y a 100 metros míos vi una pareja, un hombre con su perro. Y lo más llamativo es que el perro tenía cara de hombre y el hombre tenía cara de perro. Entonces dije, aquí hay un cuento. Y lo sigo pensando hasta el día de hoy, porque aun cuando no he escrito la historia, siempre vuelvo a ella y digo, ya, mañana me voy a sentar a escribirla. No la he escrito todavía, pero lo que te quiero decir es que uno siempre está alerta a las cosas a las historias que están dando vuelta en la realidad, ¿no? Hay una escritora española, Rosa Regás, que decía que las historias estaban entre la cabeza de los hombres o de las mujeres, ¿no es cierto?, y el cielo. Y que de pronto, si tú mirabas con atención, ibas a ver que un fragmento de esa historia asomaba por encima de tu cabeza. Y que el escritor con oficio tenía que ser capaz de tirar de esa cuerda con tal delicadeza de que la historia saliera completa. Y cuando tú tenías una historia completa, tenías un buen cuento. Es como cuando a Miguel Ángel le preguntaron
cómo había hecho, bueno, una de sus principales obras, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero bueno. Y él dijo, mira, lo único que tuve que hacer es sacar la roca que está sobrante, ¿no? La escultura ya está, me parece que era el David. La escultura ya estaba debajo de la roca. Yo tuve que sacar lo que sobraba. Bueno, en la escritura de historia también eh, hay una forma, o a mí me gusta pensar que las historias están escritas, ¿no? Y uno tiene que tirar con delicadeza de ese hilo para encontrar esa forma definitiva de un cuento, de una novela. Mientras no estén escritas en otro libro, no hay problema, ¿no? No hay problema. Oye, pero a mí me ha pasado eso, ¿ah? De hecho, ahora estoy escribiendo una novela. Mira, yo el año, como el 2002, 2003, me maravillé con el caso de un físico italiano, Ettore Majorana, lumbrera de la física italiana, un físico de 32 años más o menos. Trabajaba con Enrico Fermi, y estaba en el Enrico Fermi, premio Nobel de física, y estaba en su círculo de hierro. Y el año 38 o 39, Majorana desaparece. Deja unas notas, dice, no me busquen porque no me van a encontrar, pero yo voy a estar tranquilo. Eh, lo que parecía una nota de suicidio después se deja de lado porque él manda otra carta, ¿no? Y diciendo que se va a ir, que no lo busquen porque él va a desaparecer. Y efectivamente desaparece el 38, su familia lo busca, no lo encuentran, y lo dan por muerto. Pasan 30 años y hay quienes dicen haberlo visto en Buenos Aires. De hecho, hay un físico chileno, Carlos Rivera Cruchaga, que dice haber visto a Majorana en Buenos Aires en alguna ocasión. Y la esposa de un escritor, ¿cómo se llama?, de Arguedas, dice haber conocido dos señoras en Buenos Aires que conversaban de física con un amigo italiano de apellido Majorana. Todos van a Buenos Aires a ver si lo encuentran, no aparece. Bueno, yo quise escribir la historia de Majorana y la idea mía era hacerlo aparecer haciendo clase en un pueblito, en una escuelita rural de La Unión, un pueblito del sur. Y cuando estaba escribiendo eso, me di cuenta de que había un escritor catalán que había escrito una novela muy parecida, donde hacía aparecer a Majorana en Argentina. Entonces yo dije, pucha, ya la novela se escribió, así que a otra cosa mariposa. Pero ahora la estoy retomando desde otra lógica, así que el riesgo de escribir historias que ya han escrito otros está siempre latente. Así que hay que Una estar coincidencia, atento. por casualidad. Sí, claro, claro. Marcelo, un amigo, colega suyo, me contaba, porque tú sabes que cuando uno tiene que hacer esta entrevista o esta conversación, en realidad, porque esto es una conversación, no una entrevista, uno se tiene que documentar un poco más allá de lo convencional, de lo tradicional. Y me dijo, cuando Marcelo estaba jovencito ganando sus primeras buenas lucas en el Mercurio, se compró un auto, me dijo, top. Decían, todos de la reacción íbamos en el auto de Marcelo, era el auto, no un auto moderno, taquilla. Sin embargo, el auto le salió más panero, me Sí, contaban, sí, no, y que fue el gran fiasco de Marcelo Simonetti, la gran inversión y el auto que no le rendía. no fue divertido eso, porque yo tenía un charade, ¿sabes? Los charades que eran carne de perro. Yes. Y claro, y dije ya, bueno, algo comenzó a fallar del auto y dije ya, lo voy a vender y voy a comprarme otro. Lo vendí, pero comenzó a pasar el tiempo, me comencé a gastar la plata y dije, chuta, me tengo que comprar otro. Dije, voy a comprarme otro charada igual. Y los que vi estaban peor que el mío y estaban más caros. Así que me comencé a desesperar un poco porque necesitaba tener un auto. Y me acuerdo que fui con un chofer de radiotaxi de la flota del Mercurio a ver uno, era un Alfa Romeo. Claro. Un Alfa Romeo. Alfa Romeo, ya. Se veía muy lindo, digamos, salimos a probarlo, picor. No. Yo no sé nada de mecánica, pero el chofer de radiotaxi me dijo, cómprelo, está impecable. Lo compré. Y la cantidad de panas que tuve con ese auto fue terrible. Es tanto que yo creo que lo tuve
6 meses y lo vendí. Y me acuerdo que después de haberlo vendido pasaron 6 meses y me llama un señor que me dice, mire, yo compré un Alfa Romeo y este auto me presentó, y me dijo, usted tiene que levantar la prenda. Yo no había hecho el trámite de levantar la prenda del auto y yo tenía que hacerlo. Yo me asusté porque pensé que este gallo me iba a reclamar porque el auto era un desastre. Y no pasó eso, pero en esos 6 meses, desde que yo lo vendí, hubo 5 dueños del auto. O sea, lo compraban, se daban cuenta que era un cacho y lo entregaban a la venta inmediatamente. Así que claro, ese es el auto es el fiasco más grande automotriz de mi vida. ¿Ah? Un Alfa Romeo, claro. Yo decía, tengo un Alfa Romeo y todos se imaginaban un autazo. Claro, claro. Se subían a él y al cabo de, no sé, 2 horas tenían que empujarlo, digamos, porque tenía algún tipo de pana. Efectivamente. Se me había olvidado ya el paso por el Alfa Romeo. Para que usted, los amigos se acuerdan de usted. Oye, Mm. Ernesto, ¿tienes tú ahí algún otro mensaje o no? Sí, hay un ¿Cómo? mensaje Ah, que lo puede anunciar Roberto Mario. Un mensaje de un amigo, del mismo amigo anterior. Lo escuchemos. Del Guasón. Me piden también los ilustres conductores una pregunta más picante, una pregunta más sabrosa, una pregunta más compleja. Y recordando la época del Mercurio, le pregunto a don Marcelo, su cobertura permanente, el haberse transformado en el hombre símbolo del rodeo, ¿tiene que ver con un gusto por el rodeo? ¿Te gustó alguna vez el rodeo? ¿O más bien, inteligentemente aprovechaste que era el tema preferido del tiempo? Al hueso. al hueso, sí. Mira, yo en realidad con el rodeo no tenía ninguna onda, cero. Pero me acuerdo que cuando yo llegué a colaborar para esos Juegos de Sur en los años 86, estaba como jefe de deportes José Tomás Rebeco. Había habido una crisis bien Porteño grande. también. Porteño. ¿Cómo? Porteño. Porteño también, claro. De hecho, yo lo había conocido en el diario La Estrella, era director de La Estrella cuando hice la práctica. Y por lo mismo, me quería que yo trabajara en el diario. Primero trabajé los fines de semana. Y estando en los fines de semana me dijo, mira, te tengo una oferta. Necesitamos un periodista que se especialice en rodeo. Yo te juro, yo no sabía andar de caballo. Y tampoco me interesaba mucho. Y me acuerdo que me dijo algo así como, esta opción que te estoy dando, te podéis llenar entre comillas, gloria, o te podéis llenar de caca, me dijo, porque el director del diario tiene caballos corraleros. Chuta, ya. Y como no tenía otra oferta, digamos, dije, ya, ok, me sumo a eso, ¿no? Además que Rebeco había sido bien generoso conmigo. Y claro, me acuerdo haber ido a como varias inducciones los fines de semana a distintos rodeos y yo figuraba entre medio de Agustín Edwards, Eastman y Gonzalo Vial Correa, me parece que era, el dueño de Superpollo en su momento, quienes me explicaban las reglas del rodeo. Y estuve así en esa marcha blanca como 3, 4 meses, entendiendo lo que era el rodeo. Y más allá del tema del maltrato animal que hay con los toros, con las vacas, igual comprendí la esencia de esta actividad y la disfruté en algún momento. O sea, conocí, digamos, el trabajo de las colleras, de qué significaba 4 puntos buenos. Sí, me hice un pequeño experto en el mundo corralero, una cuestión que duró cerca de 10 años, estuve cubriendo rodeo. Me acuerdo siempre que en alguna ocasión me parece que estaba todavía estudiando, me quedaba un año o menos de un año para terminar, y el director citó, digamos, una reunión a la sección deporte. Yo me acuerdo que no tenía corbata y estuve tratando de conseguirme una corbata con unos amigos para llegar a la reunión, no podía llegar así de polera, en una reunión importante.
y me demoré tanto que no alcancé a llegar a la reunión. Y después me comentaron que lo único que quería decir, Agustín Edwards, tenía que ver con que quería felicitar al periodista de Rodeo porque lo estaba haciendo muy bien. Así que me quedé decir las felicitaciones del director, pero pasó a ser como un hito dentro de la sección, esa reunión a la que yo no asistí y que el director eh, quería conocerme y saber cuánto sabía yo cuánto sabía de rodeo, cuánto estaba aprendiendo. O sea, en rigor ya me conocía, pero quería hablar conmigo. En fin, detalles de la vida de un periodista deportivo. Nos están quedando 2 minutos. Yo creo, Roberto Mario, que tenemos que empezar a despedirnos. Se nos pasó el tiempo volando. Se me quedó una pregunta para Marcelo, pero bueno, Alcanzamos, tenemos 2 minutos. ¿alcanzamos? Sí, Marcelo, tú hiciste el guión del gran programa de Grandes Chilenos, hiciste a José Miguel Carrera. Sí. Es un trabajo largo, te llevó mucho tiempo. Sí, bueno, ese era el programa de TVN, lo trabajamos con una productora que es la productora Imago, y fue una experiencia bien, bien bonita. Me acuerdo que ese programa había un conductor, el conductor de José Miguel Carrera era Mochati, no Tomás, sino que, uy, se me olvidó el nombre, Mochati, que es amigo mío. Bueno, él fue el encargado de conducir ese programa y fue un trabajo que hicimos, digamos, mancomunadamente. Sí, fue una bonita experiencia esa, fue una muy bonita experiencia. Después seguí haciendo algunos guiones, El fotógrafo de Dios, que es una novela que escribí en el 2008, que toca la vida de Sergio Larraín. También las trabajamos en formato de guión con Gonzalo Justiniano, y es un proyecto que está ahí a la espera de mejores tiempos para ver si se concreta. Ernesto. Nos llegó el tiempo, ha sido un placer haberte tenido aquí, Marcelo. Yo creo que Roberto Mario también piensa lo mismo. Roberto Mario, despide el programa. Absolutamente agradecido de Marcelo, y fue la charla que yo esperaba. La conversación abierta, franca, de amigos, más que una entrevista. Era conocer a Marcelo en todas sus facetas, ¿verdad? Gracias, Marcelo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y larga vida al cartero llamado 2 veces. Periodistas Unidos presentaron El cartero llama a... un espacio de libre conversación. Producción Roberto Mario Gax. Edición Ernesto Olivares Perque. Locución Marcos Castañeda Díaz. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles con otro invitado estelar. Muchas gracias.